¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video. Ya tenemos la fecha de la actualización 213 y 214. Será mañana martes. Vamos a ver si no la aplazan o pues si no cambia nada. Y antes de que llegue la actualización quería comentarles lo que se va a usar ahora en PvP. Digamos, para los que no tenemos objetos únicos en nivel 60, vamos a poder sacar un nuevo conjunto entre comillas, que básicamente serán solamente objetos verdes y azules de nivel 7. Entonces lo primero será buscar pues, dichos objetos. Entramos una vez a un mapa a nivel 7, una, dos o tres veces a nivel 7, la verdad no se necesita entrar muchas veces para sacar buenos objetos verdes y azules. Les recomiendo, ya que la actualización llegó ahora, entrar al mapa del evento, ya que dan pues bastantes verdes y bastantes azules. ¿Y por qué van a ser objetos verdes y azules? Lo que pasa es que los valores base, que es lo que ahora va a hacer la diferencia en PvP, varían según el nivel del objeto más no su rareza. Ejemplo, un dorado del verde es igual a un dorado de un legendario, o un dorado de un verde es igual al dorado de un único. Por esto no vale la pena sacar solo únicos con dorados. Además pues esto es mucho más difícil. Sacar verdes con 2 o 3 dorados va a ser mucho más fácil. Con esto vamos a poder acortar mucho la diferencia con los que ya llevan mucho jugando. Esto obviamente a muchos no les gusta, a otros pues obviamente les va a favorecer, pero bueno, la idea es que todos tengamos la misma posibilidad en PvP, sin importar pues cuántos años llevamos en el juego, y esto va a mejorar mucho el PvP. Espero que mucha gente entre a PvP ahora con pues esta diferencia, aunque es importante resaltar que estos cambios son temporales. Más adelante, yo creo que en una actualización futura, los hechizos, las gemas y todo volverá a funcionar de alguna u otra forma. Así que pues los que no tienen mucho farmeo para PvP, les recomiendo pues que hagan bastante PvP ahora, ya que como les digo se podrá hacer solamente con pues ítems verdes y azules, y va a ser muy fácil. Entonces recomendarles pues que entren bastante. Espero mucha gente entre a PvP, que el PvP sea más dinámico, que haya más gente, que no sean siempre los mismos. Y bueno, ya una vez consigamos los ítems verdes y azules, vamos a seleccionar los mejores de cada ítem, los que tengan valores más altos. Lo ideal pues sería buscar todos en dorado. Como solo entré una vez a nivel 7, pues no logré conseguirlos todos. Y vamos a ver que mejorar un ítem verde a nivel 60 nos va a costar 841.000 glifos, y mejorar un ítem azul nos va a costar 1.683.000, el doble de lo de un objeto verde, como era de esperarse. Ahora, en comparación a los objetos únicos, vamos a tener que la diferencia es muy grande. Un único nos va a pedir para subirlo a nivel 60 25 millones, o sea, con lo que subimos un objeto único subimos básicamente todo el equipamiento en verde. Eso para los objetos que no son de las manos. Para los que son de las manos, como el arma y el escudo, un mágico nos cuesta 3.367.000. Un verde pues nos va a pedir la mitad, 1.500.000 más o menos. Y pues vemos la diferencia con los mágicos que no son de una mano, pero un único de una mano nos pide 50 millones. La diferencia es muy grande. Con esto yo creo que todos tendremos acceso a unos buenos stats para PvP. Sería pues ir unas veces a nivel 7. A confirmar que los valores bases son iguales, vamos a comparar el anillo nivel 7 de Mortis con el mágico que tengo. Como ven, el valor máximo de crítico del azul es cercano al valor máximo del único, y cumple pues con lo que les había dicho. Esto pasa igual con todos los objetos, excepto con los daños en el anillo. Son los únicos valores que no son iguales en únicos y en mágicos y verdes, pero el resto es igual. Con las armas pasa lo mismo. Vemos que el valor que tiene está dentro de los rangos de nivel 7. En esta arma les recomiendo buscar de pronto la del lobo, ya que tiene impacto crítico, pero si no pueden, con una verde es más que suficiente. En resumen, ahora para PvP lo mejor sería buscar ítems verdes y azules con todo en dorado y subirlos a nivel 60. Como ven aquí pues están los stats de PvP. Solamente subí el escudo y con un escudo en dorado a nivel 7 ya llegamos a 80% de bloqueo en PvP.
Ya pues depende si ustedes quieren usar escudo o en este caso libro, o Carhack si pues es cazador. Vemos que la diferencia es algo grande con un personaje que posiblemente no tiene todo a nivel 7, y eso que todavía no tengo todo a nivel 60. Cuando se suba todo a nivel 60 pues se va a tener una diferencia bastante pues mayor, aunque espero pues que todos tengan los ítems 7 a nivel 60, así pues el juego hace un poco más igualitario, pero para los que no lo usen, quienes lo usan van a tener pues cierta ventaja. Recordarles que el cambio en PvP es temporal, así que en cualquier momento puede cambiar. Y bueno, eso sería todo, espero les haya gustado, les haya servido, ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta un próximo video.